Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, sí, sí, yo estoy aquí en LA. Pues nada, hoy estamos con Esteban Granero, el pirata, un trotamundos del mundo de fútbol, que ha estado jugando tanto en España como en Inglaterra, en diferentes equipos, uno de los integrantes clave del equipo de Mourinho en su momento, y además sobre todo un futbolista que siempre se ha destacado por toda esa inquietud y curiosidad por el formarse, por el leer, por tener una vida después de la carrera futbolista. Ahora mismo está, eh, estás compatibilizando ambas carreras, ¿no? Pero poco a poco, Holocip, que es tu actual empresa, pues tiene un papel más relevante en ti, ¿no? Entonces, hoy sobre todo, pues me gustaría pues, repasar cómo ha sido tu carrera, y aprender un poco de la importancia de la curiosidad, de la importancia después de la carrera de futbolista, y luego la segunda parte es como los CIP se encarga sobre todo de la parte de inteligencia artificial, de cómo aplicar la inteligencia artificial a un mundo tan importante como el fútbol, cómo se puede eso aplicar a otras industrias. ¿Te parece? Muy bien, adelante. Pues nada, oye Esteban, la primera pregunta para ti es, cuéntame, ¿cómo una persona que se dedica al fútbol, una persona que además está en un equipo como el Real Madrid, donde tienes los focos, tienes un montón de ofertas para comentar en televisión, para después salir en el club? Es decir, ¿cómo tienes esa curiosidad por aprender durante tu carrera, cuando quizás no sea el modelo típico en el deporte, ¿no? Porque no lo necesitas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dado a ti ese espíritu curioso, ese espíritu de aprender cada día? Bueno, no sé quién no necesita aprender. Yo lo he necesitado, podría ganar muchísimo dinero que lo seguiría necesitando. Creo que todo el mundo necesita aprender. Es la naturaleza del ser humano, es esa, es nuestro, digamos, nuestro factor diferencial, nuestro mecanismo de supervivencia y para muchos el sentido de la vida es aprender, ¿no? Y conocer, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo he sido siempre así, curioso y me ha gustado pues enterarme de las cosas y generarme un criterio, ¿no? Para sobre lo que hablo, sobre lo que escucho, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues el hecho de haberme dedicado al fútbol no veo por qué me tiene que quitar de esa parte, ¿no? Me quita tiempo, me ha quitado tiempo, eh, pero ese tiempo está invertido en jugar al fútbol, que es algo divertidísimo para mí y que me hace muy feliz. Me ha quitado mucha energía, pero esa energía también ha estado enfocada en cosas que me han apasionado desde pequeño y donde he puesto pues eso, todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, pues sí, el fútbol, digamos que me ha quitado algunas cosas, me ha dado mucho más de lo que me ha quitado, pero lo que no me ha quitado ni me tendría por qué quitar es ese interés por saber más sobre otras cosas y por aprender, ¿no? Oye, en tu carrera futbolista, como dices tú, ¿no? O sea, has invertido mucha energía y has estado, bueno, has estado en equipos con un nivel de exigencia bestial, un nivel de competitividad muy alto. ¿Qué es lo que, ahora que eres ejecutivo de una empresa como la CIP, qué es lo que crees que el deportista de alta competición puede llevar a una empresa a la hora de la gestión, a la hora de llevar el día a día, de motivar a su gente? Eh, ¿cómo te ha enriquecido tu trayectoria en el fútbol? Yo siempre he dicho que el fútbol y sobre el fútbol profesional, o el fútbol, más que profesional, el fútbol competitivo, porque yo soy profesional desde los 18 años, pero estoy en fútbol competitivo desde los 8, ¿no? Que, que, que entré en la cantera del Real Madrid. Y yo siempre he dicho que eso es una escuela de vida, ¿no? Esa competición. Es decir, lo que yo me encontraba
con 8 años o con 10 años o con 12 años en la cantera del Madrid me sirvió para años más tarde cosas que me encontré en la vida, ¿no? Y a las que probablemente ya me había enfrentado. ¿Qué me ha podido enseñar el fútbol para después, digamos, en mi parte de ejecutiva o de trabajo fuera del fútbol? ¿Qué he aprendido, ¿no?, del fútbol que me sirva? Lo que más quizás diría que he aprendido a encajar, ¿no? Y es algo que no estamos acostumbrados, ¿no?, a las personas en general. Cuando tenemos una idea, pues pensamos que es la mejor idea, que no tiene fisuras, que todo va a ir bien, que cada paso que vamos a dar va a ser hacia adelante, que nadie nos va a interrumpir en el camino, que, bueno, pues que eso, que los procesos como están en nuestra imaginación o en nuestro ideario, pues es como va a funcionar, ¿no? El fútbol lo que te enseña, la competición, lo que te enseña es que no es así, que al revés, ¿no? Que la mayor parte del tiempo es encajar, ¿no? Es pasos hacia detrás, ¿no? Que equivocarte está en el día a día, ¿no? Que haya gente que te perjudique, que luche contra ti, es una cosa absolutamente normal. Que haya gente que quiera lo que tú tienes también es normal. Y que haya gente mejor que tú también es una cosa muy normal, ¿no? Que pueden pasar todas esas cosas y aún así pues ir avanzando, ¿no? Y ir viviendo cosas, ir consiguiendo cosas, ¿no? Eso es probablemente lo que más me ha enseñado la competición, ¿no? No sé, que la vida no se trata de ganar y ganar y ganar, sino de ganar alguna vez, ¿no? Y las veces que pierdes, pues que aprovecharlas, ¿no? Y que van a ser más que las que ganes, ¿no? Eso es aprovecharlas. Oye, ¿en qué momento dices, bueno, hace ya unos años te asociaste con un par de científicos, ¿no?, para el tema de la inteligencia artificial, pero ¿cómo llegaste a este mundo y cómo tuviste, cómo dijiste, oye, esto de la inteligencia artificial lo puedo aplicar en todos los equipos que yo he tenido y en muchos más equipos? Pues porque me plantearon, yo estaba jugando en la Real y me plantearon, el analista del equipo me dijo, oye, mira, nosotros disponemos de estos datos, se me ha ocurrido preguntarte, ¿tú qué piensas que podemos extraer de aquí o que podríamos utilizar para darle al míster y tal? Una pregunta durante una comida normal, ¿no? Y dije, bueno, pues pásame una muestra, déjame que lo mire, a ver si se me ocurre algo. Y siempre he sido así muy, muy cabezota. Cuando me han planteado pues hemos acabado como estamos hoy en día, ¿no? Desde aquello. Es verdad que lo miré, se me ocurrieron algunas cosas, pero sobre todo se me ocurrió, pues, investigar cuál es la mejor manera de sacar partido de los datos, ¿no? Y me di cuenta que todo lo que se utilizaba en el mundo del fútbol era a nivel descriptivo, es decir, utilizamos los datos para ver lo que había pasado, ¿no? Pero veía que en otros lugares, en medicina, en industria, industria 4.0, en el propio área de recruitment, donde estáis vosotros, ¿no? Se utilizan los datos no solamente para saber lo que ha pasado, sino para aprender, generar conocimiento que te permita anticiparte a lo que va a pasar, ¿no? Tomar decisiones con menos incertidumbre, y pensaba que por qué en el fútbol no se podía. Entonces, bueno, pues, lo primero fue la curiosidad y lo segundo fue acercarme a gente que realmente tenía conocimientos, ¿no?, que yo no tenía. Y escucharles, aprender de ellos y más adelante asociarme y empezar a trabajar. Y lo que empezó con una pregunta benévola, pues acabó pringándome hasta arriba Te liaron, te y liaron. añadiéndome la responsabilidad de tirar el carro de una empresa con sus trabajadores, con sus cosas, pero de lo que estoy aprendiendo mucho también, ¿no? Porque claro, hay una película, no sé si la conoces, Moneyball, que habla de la metodología de Billy Beane, que utilizó para el equipo de béisbol, en el que, bueno, al final pone en duda el papel de los... No pone en duda el papel de los jugadores, pero sí que pone en duda un poco cómo
cómo tomamos decisiones, ¿no? Si al final estamos un poco sesgados o si realmente estamos tomando la decisión sin ruido, ¿no? Sin esas cosas que a lo mejor nos pueden... llevándolo a lo CIP, ¿cómo se puede comparar y cuál es el papel de la inteligencia artificial? ¿Es sustituir al ojeador? ¿Es sustituir al masajista, fisioterapeuta? ¿O tiene un papel más integrador? ¿Cómo lo planteáis? Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es, digamos que nosotros para aprender sobre las cosas utilizamos el método científico, ¿no? Que es formular hipótesis, testearlas, con los datos. Así hemos aprendido todo, los seres humanos, ¿no? Hemos aprendido, digamos, lo que observábamos, pues primero, lo primero que nos dedicamos era clasificarlo, ¿no? Es decir, veíamos las estrellas en el cielo y lo primero que se nos ocurría era pues darles forma y ponerles nombre y tenerlas clasificadas, y a partir de ahí, con tecnología y con tiempo, pues entender los mecanismos que subyacen ahí. Y una vez que entiendes los mecanismos, lo que puedes hacer es anticiparte, ¿no? Saber lo que va a pasar, saber cuándo va a haber un eclipse o saber lo que pasó hace 13.800 millones de años, ¿no? Entonces, esa generación de conocimiento que nosotros, por ejemplo, en el caso de la astrología y luego la astronomía hemos tardado miles de años, la inteligencia artificial lo puede hacer en segundos, ¿no? Entonces eso, digamos que es un dopaje del método científico, ¿no? Tenemos ¿y con qué lo dopamos? Pues con la capacidad de memoria, es decir, la capacidad de mirar en el histórico de información, de datos que tiene la inteligencia artificial, la velocidad, es decir, saca conclusiones muy rápido, y la tercera, que para mí es la más importante, es la objetividad, ¿no? Que eso es algo de lo que nunca estaremos seguros nosotros, ¿no? Nosotros somos seres subjetivos por naturaleza, pues la inteligencia artificial tiene esa objetividad o aspira a esa objetividad, siempre y cuando los humanos no introduzcamos sesgos en la propia máquina, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, nosotros creemos en las herramientas colaborativas de inteligencia artificial, es decir, creemos en que si vas con la calculadora al examen de matemáticas vas a acabar antes y probablemente te ahorres más fallos. La inteligencia humana y el conocimiento humano con la inteligencia artificial juntos tienen más fuerza que cualquiera de las dos por separado, es decir, no hay ningún objetivo de sustituir a nadie, y nosotros pensamos que sí que te otorga una capacidad de anticiparte a las circunstancias, sobre todo de reducir incertidumbre. Por ejemplo, en el caso que comentabas de la película, son casos diferentes. En béisbol es un deporte muy estático, ¿no? Donde digamos que un jugador tiene un porcentaje de bateos, de acierto de bateos. Si ese jugador va a otro equipo, pues probablemente tenga un porcentaje muy similar, o el mismo o muy similar. Sin embargo, en fútbol es muy diferente, porque es un jugador que está integrado en un equipo, y digamos que un jugador haya tenido un rendimiento en un equipo no significa que si va a otro equipo vaya a tener el mismo rendimiento, ¿verdad? Entonces, lo que hacían en esa película es mirar con datos y asumir que esos datos que habían hecho los jugadores en sus equipos de origen, si fichaban por el equipo en cuestión, pues se iban a producir. Y de esa manera iban a conseguir las estadísticas grupales que estaban buscando. Nosotros lo que hacemos es contextualizar, es decir, ser capaces de hacer una predicción de rendimiento de un jugador en un cambio de contexto. Es decir, si yo soy el Real Madrid y tengo un jugador en el Castilla que es bueno y estoy pensando si subirlo al primer equipo, pero además tengo un objetivo en el Bayern de Múnich, que es un jugador que me vale 40 millones y me gusta mucho, ¿yo cómo puedo comparar esos dos jugadores con datos, ¿no? O sea, no, si yo comparase los datos descriptivos, los datos pasados, los datos que han hecho los dos jugadores, sería deshonesto, porque uno está jugando en césped artificial contra el San Sebastián de los Reyes y otro está jugando contra el Borussia Dortmund y su entrenador es el que es, y la competición es la que es, y sus rivales son los que son. Es decir, ¿cómo comparas esos datos? Si eres capaz de contextualizar a ambos jugadores al mismo lugar, si tú puedes predecir cuál será el rendimiento de un jugador en el primer equipo, del jugador del Castilla en el primer equipo, y cuál será el rendimiento del jugador del Bayern de Múnich en el primer equipo, y a partir de esa contextualización, de esa predicción, compararlos, entonces ya estás consiguiendo algo. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Hacer esa contextualización
que lo que te permite es tomar una decisión con menos incertidumbre. Y siempre hay alguien que te pregunta, pero claro, tú no puedes saber si ese jugador, yo qué sé, tiene una pelea con su mujer, va a tener una pelea con su mujer y entonces va a hundirse y va a bajar mucho su rendimiento. Porque hay un entendimiento general de que si no sabes todo, no sabes nada. Y no se trata de eso, ¿no? La inteligencia artificial se trata de reducir incertidumbre en la toma de decisión. Y nosotros, en el caso del fichaje, que es la analogía con la película, pensamos que hay muchísima menos incertidumbre si tú tomas una decisión con información contextualizada que si asumes que el jugador va a hacer el mismo rendimiento que el que ha hecho en otro contexto diferente. Entonces, por eso entendemos que tiene una aplicabilidad muy, muy importante y, como he dicho al principio, siempre en colaboración con otras herramientas y con las personas. No, y además es un tema muy interesante porque también lo que estáis tocando es la parte de inversión, ¿no? Ahora que el fútbol parece que por fin llega a un entorno más no tanto de gasto como en los últimos años, que yo creo que el mercado se hiperinflacionó y más ahora ver un poco a dónde metemos nuestras inversiones, yo creo que ese componente también de inversión es interesante, ¿no? Si tenemos un jugador de la cantera que nos cuesta 0 y que nos cuesta X, pues oye, ponerlo todo en contexto puede sin duda ayudar. Lo aplicas al fútbol, ¿no? Pero, y ahora la inteligencia artificial, bueno, a ver, la inteligencia artificial, como bien sabes, pues yo creo que mucha gente pensamos que sabemos lo que es y no lo sabemos realmente, ¿no? Pero bueno, en un contexto no nos vamos a meter en esa discusión, pero en un contexto como el actual, ¿dónde crees o cuál crees que son las industrias claras de transición de una empresa como la tuya, Locid? O sea, además del fútbol, ¿qué otros deportes pueden aplicar? Y fuera del deporte, ¿a qué otras industrias? ¿A dónde tú crees que se puede aplicar vuestra metodología en particular en el mercado actual? Bueno, es que la inteligencia artificial en realidad son tantas cosas que no es una sola. Yo, por ejemplo, he hecho hincapié en esta rama de la inteligencia artificial que se trata de generar conocimiento para hacer predicciones, ¿no? Pero hay muchas otras ramas. La rama del procesamiento del lenguaje natural, es decir, digamos, la capacidad de leer que tenemos las personas, que las máquinas también tengan esa capacidad de leer, de entender, de hablar, de comunicarse, ¿no? Estos son también partes de la inteligencia artificial o la rama de la visión por computador, ¿no? Que nosotros la utilizamos mucho, la capacidad que tienen las máquinas por sí mismas de extraer información de cualquier imagen, ¿no? De entender las imágenes, de tener ojos como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, lo que estamos dotando a las máquinas es de ojos, de oídos, de entendimiento y también, por supuesto, de método científico, como hemos hablado. Entonces, la inteligencia artificial son muchísimas cosas, ¿no? Por tanto, su aplicabilidad es absolutamente transversal. Nosotros, dentro del deporte, pues nos dedicamos fundamentalmente a hacer análisis de datos y en esos análisis, pues eso es, hacer predicciones para la reducción de la incertidumbre en toma de decisiones. Pero también hacemos, por ejemplo, en tenis, visión por computador. Extraemos información de cualquier imagen, de cualquier partido de tenis, lo podemos, con un sistema propio, podemos traducirlo en datos, ¿vale? ¿Esto de qué nos sirve? Podemos generar una base de datos de un partido de tenis, la posición de los tenistas, tipo de golpe, posición de la bola, 60 veces por segundo, y con esa información, pues analizar a un rival, encontrar sus puntos débiles, sus puntos fuertes, predecir quién va a ganar el próximo punto, quién va a ganar el próximo juego, ese tipo de cosas, ¿no? Entrenar modelos para esto, ¿no? En baloncesto trabajamos parecido como en fútbol y luego fuera de la industria, pues la transversalidad es lo mismo. Lo que pasa es que la inteligencia artificial está bastante más implantada fuera del deporte que dentro. En medicina, por ejemplo, en la industria de cualquier comercio, ¿no? De aquí a 5 años tendrá una predicción de demanda, lo cual es fundamental a la hora de optimizar el stock. Es decir, y sobre todo los comercios que tratan con productos perecederos, ¿no? Una panadería necesita saber cuántos panes va a vender para saber cuánto va a producir.
todo lo que sobre o todo lo que falte es perder dinero, ¿no? Optimizar los procesos al final es fundamental en cualquier área. Y luego, digamos que esa transversalidad nosotros la aplicamos también fuera del deporte, pues por ejemplo, trabajamos en turismo, trabajamos en área de forecasting y demás, pero claro, el campo es tan amplio que nosotros nos dedicamos a determinadas cosas solo, ¿no? Pero hay tantísimas cosas interesantísimas en el ámbito de la inteligencia artificial que están generando una ventaja competitiva muy grande y es tanta el crecimiento y la aplicación que la mayoría, no la mayoría, pero muchos de los mayores expertos en inteligencia artificial a nivel mundial de lo que se están encargando es de establecer medidas de control, ¿no? Ni ser alarmistas ni pensar en robots con pistolas, pero estamos intentando controlar el uso de la inteligencia artificial, que no se desmadre el tema y sobre todo pelear contra la asimetría. Es decir, que el problema con esta tecnología es que, claro, se nutre de información. Es decir, tú para aprender algo necesitas, para enseñarle a hablar a una máquina necesitas mucho contenido de voz. Para enseñarle a leer, pues mucho texto, ¿no? Para enseñarle el rendimiento de los jugadores, pues necesitas un histórico de datos muy grande. Entonces, ¿quién tiene acceso a esos datos? Quien tenga acceso a esos datos es quien podrá utilizar la tecnología en su favor. El acceso es muy asimétrico, es decir, hay pocas empresas que tienen acceso a la gran cantidad de datos. El resto de los mortales, pues no tenemos acceso a ningún dato, entonces, o a muy pocos datos. Entonces, por ejemplo, luchar contra esa asimetría con que no solamente unos pocos puedan hacer uso de la inteligencia artificial es importante, ¿no? El buen uso de la inteligencia artificial. Si enseñamos mal a las máquinas, pues van a coger nuestros vicios, ¿no? Decían que en el Bronx habían entrenado un modelo de inteligencia artificial para revisar los casos de libertad condicional y dar su veredicto, ¿verdad? Y les había salido un modelo racista, ¿vale? ¿No? Se comprobó que era un modelo racista. ¿Y esto por qué es? Porque realmente hemos introducido los sesgos nosotros en la propia formación de la inteligencia artificial. Por eso, quiero decir, es un poder muy grande, como dice Spiderman, pues tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y en eso también hay que estar pendientes. Sí, sí. Oye, una pregunta ahora. ¿Cómo la inteligencia artificial va a jugar el papel, esto es un poco broma, en tu transición de deporte ya a fully, o sea, como ejecutivo en pleno rendimiento? Y luego, ¿cómo ves tu carrera profesional? O sea, es decir, ahora inviertes la mayor parte del tiempo en Holocip. ¿Qué ves? ¿Creciendo el negocio? ¿Ves también metiéndote en otros proyectos y seguir un poco con el aprendizaje? ¿Quieres dedicar toda tu energía a Holocip? Cuéntame. Bueno, siempre que he hecho planes a largo plazo me he equivocado radicalmente. Entonces, pienso que a corto plazo sí que ocupa parte de mi tiempo y creo que tengo una responsabilidad ahí con mi gente de seguir creciendo. Yo creo que este tipo de tecnologías están hechas para ser absorbidas el día de mañana por empresas más fuertes, ¿no? Algo normal, ¿no? Y a partir de ahí, pues el próximo que me haga una pregunta que me genere curiosidad y que me haga pensar, pues probablemente me veré abocado. Lo que no me gusta es estar ocioso, y cuando digo ocioso digo sin hacer nada. Y tengo familia y me muero por un minuto más con ella, ¿no? Pero a nivel intelectual yo creo que necesito retos, ¿no? De llevar a cabo cosas. Igual es de formación profesional, porque la gente se piensa que los futbolistas tenemos, digamos, la mente en blanco, pero el fútbol exige mucho a nivel físico y también a nivel mental, ¿eh? Entonces, no me sorprende que los futbolistas, una vez se retiran, tengan a veces muchos problemas
de asumir, digamos, ese vacío, porque no es un vacío físico, ni es un vacío económico que la gente se piensa, es un vacío, digamos, mental. Yo ese vacío creo que no lo voy a tener nunca porque se me atropellan las cosas, pero tampoco puedo hacer una predicción exacta, ni siquiera con mi compañía, de dónde voy a estar de aquí a un par de años. Eso es la verdad. Bueno, oye, y ahora la última preguntita, y aquí ya me aprovecho de ti. ¿Cómo ves la Eurocopa? Bueno, nosotros hemos hecho una especie de lista. Hemos hecho una especie de lista de convocados sin ánimo de cuestionar al seleccionador, que me parece y que seguro que tiene criterio mucho más elaborado, ¿no? Pero nosotros hemos hecho una lista de la inteligencia artificial de los jugadores que mejor han rendido durante, o que en mejor estado están ahora. ¿Cómo lo veo? Lo veo complicado, sinceramente. Creo que España tiene, no sé yo quién no confíe en España ni quien no le ponga la bufanda, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que el fútbol está derivando hacia premiar el componente físico, ¿no? Y lo digo, no digo de forma despectiva el componente físico, vamos, a mí me encanta el fútbol físico y fíjate que yo he sido un jugador más técnico que otra cosa, ¿no? Pero me encantan los Francia, los Alemania. La Francia campeona del mundo me encantaba por eso, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, por eso los equipos ingleses dominan, por eso se les ve como una marcha más, ¿no? Yo creo que el fútbol está derivando hacia ese tipo a encontrar las ventajas en ese tipo de fuerzas, y nosotros no somos los más, digo, la selección española no somos los más grandes ahí. Tenemos otras cosas, ¿no? Y espero que las sepamos aprovechar, y confío mucho en el seleccionador y en los jugadores que hay, que son espectaculares todos. Pero bueno, creo que hay otras selecciones que probablemente estén más acordes con donde están las ventajas hoy en día en el fútbol. Ahora, en el campo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Dicho sea como chascarrillo de futbolista. tirando de tópico, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, don Esteban, un placer, y la verdad es que te agradezco pues esta clase maestra que has dado de inteligencia artificial y de un poco de traer o de bajar, ¿no? de eso que pensamos que es la inteligencia artificial al día a día. Yo creo que es fundamental, y toda la suerte del mundo en tu nueva, no nueva porque ya llevas años, pero sí en tu transición profesional ya completa al mundo corporativo más de empresa, no tanto de deporte, aunque el deporte es una empresa, pero ese cambio, y agradecerte tu tiempo. Ha sido una pasada estar contigo. Gracias, lo mismo. Y el deporte tiene mucho que aprender de la empresa también. La empresa del deporte también, ¿eh? Ojalá estuvieran más cerca unos de los otros, pero pueden aprender los unos de los otros y viceversa. Así que nada, encantado también de hablar contigo y nada, hasta pronto. Welcome to Air Europa's new business class. A unique way of flying where you decide the maximum privacy and comfort. With total connectivity if you decide to work or have fun with the best in-flight entertainment content. Where you can enjoy menus created by Martín Berasategui, the sole Spanish chef awarded 12 Michelin stars, and all on board the most modern and sustainable fleet. Welcome to Air Europa's new business class, where flying is a different story. Air Europa, you decide.